veo el rostro de mi hijo ahí agarradito en una de las celdas, al lado de uno de sus compañeros, gritando libertad. Se coloca su mano en la boca como para que se pueda percibir más ese sonido y todo el mundo lo pueda escuchar. Yo creería que mi hijo detrás de esa reja diría ese grito "Libertad Venezuela", que mi madre y todo el mundo logre escucharlo y luche por mí. Siempre fue un niño muy centrado, muy responsable, muy maduro en todas sus cosas. No le gustaba eso desde niño ni siquiera andar en fiestas, de muy pocos amigos. Más que todo como se crió en un pueblo, muy de la casa y compartía era puro con sus primos. Mi hijo se vino en octubre, un 9 de octubre del 2017. Tenía 18 años cuando mi hijo decidió salir de Venezuela. Quiso venir a probar acá a Colombia, trabajó acá en un Medimerca, en ese supermercado. Trabajó 6 años en el mismo lugar hasta que decidió emprender el viaje hacia Estados Unidos con su cónyuge y su hija. Siempre decía él, mamá, darle una estabilidad a mi hija, comprarle su casa. Como se crió en un pueblo, le gusta mucho eso del ganado, de tener el ganado, y decía, mamá, poder comprarme unas vaquitas y que mi hija no le falte lo que quizás yo no tuve como niño, tener nuestra casa, darte mejores estabilidades a ti, mamá, y que tú estés bien. Pero jamás y nunca pensó que la vida a ese gran horizonte que tenía le iba a cambiar tanto. Miedo tuvo, claro, por toda esa travesía que les tocó vivir, pasar la frontera, todos esos 7 países que les tocó. De hecho, cuando atravesaron la frontera entre Guatemala y México, que fueron secuestrados por los carteles. Luego, cuando llegó a Ciudad de México, duró 3 meses ahí. Al seguir, fueron nuevamente secuestrados por otros carteles hasta que se entregaron ahí a la patrulla fronteriza en Estados Unidos, donde fueron detenidos por 2 días. Él lo detuvieron el 21 de enero. Él se comunica con su cónyuge, informándole que había sido detenido, que no sabía el por qué él había sido detenido en ese momento. A él no le informaron el por qué él había sido detenido. Y todos estábamos como en un asombro porque no entendía por qué era la detención. En esta imagen que puedes ver, se encuentra uno de los tatuajes que tiene mi hijo, ya que una de las cosas con lo que lo relacionan es con la red criminal, esa Tren de Aragua. Mi hijo tiene 2 tatuajes en ambos brazos. En el brazo izquierdo tiene el nombre de su hija, Naomi Suset. Y en el brazo derecho tiene una imagen de un timón. Esos son los únicos 2 tatuajes que tiene mi hijo. Y cuando él se vio en aquel lugar donde todos eran con un overol rojo, como los peores criminales, tuvo una audiencia donde mi hijo yo consideré que ni siquiera le dieron la oportunidad de expresarse ni hablar, porque en ese momento el juez, lo único que yo escuché o entendí, porque no hubo traductor, y el juez lo único que sus palabras fue Tren de Aragua. Y cuando vamos a ver a mi hijo, fue levantado de su silla y ya se acabó la corte. No hubo proceso como tal. Y yo decía, pero si mi hijo no tuvo ni siquiera la oportunidad de hablar, ¿cómo van a decir que ya se acabó todo? Yo le dije, Dios mío, qué desespero, qué angustia, Padre Santo. ¿Cómo hago para ayudar a mi hijo? No pasaron ni 10 minutos y mi hijo me hizo la llamada y me dijo, mamá, ¿tú escuchaste que el juez dijo que yo pertenezco al Tren de Aragua? Mamá, yo no soy ningún asesino. Yo le dije, no, papi, claro que no lo eres. Me dijo, mamá, perdona por generarte este mal momento, pero yo no he hecho nada malo. Yo le dije, claro que no, hijo, y todo va a pasar. No te sueltes de la mano de Dios, que todo va a pasar, hijo. Y así fue. Hasta ese día yo hablé con mi hijo. Y lo más frustrante es que desde que vi ese video, no me deja de atormentar ese grito pidiendo tanta libertad a mi hijo y yo como madre sentirme frustrada, que por el solo hecho de buscar un mejor futuro para él y su familia, haya terminado en ese lugar donde se encuentra él y todos sus compañeros el día de hoy, en una de las cárceles más temibles de todo el mundo.
Naomi, ella es muy inteligente y todos los días pregunta dónde está su papá. Tomó el celular de su madre y vio en las redes los videos donde salimos las madres y mi persona. Y luego ella me llama y me dice: abuelita, ¿qué pasa con mi papi que tú saliste en un video y dices que pide justicia y libertad para mi papi? Fue una interrogante muy fuerte para mí en ese momento porque no tenía respuesta. Porque ni siquiera yo como madre de Jorfran tengo una respuesta de por qué mi hijo se encuentra en ese lugar. He demostrado que mi hijo no tiene antecedentes, que no pertenece a ninguna banda criminal, pero que es algo que ya se me escapa de las manos, porque lamentablemente hemos introducido diferentes demandas con grupos de organizaciones que nos han colaborado. Los grupos de los abogados de allá del gobierno de Venezuela nos han colaborado introduciendo el habeas corpus, donde solamente nos ha llegado el correo de que ha sido recibido. Mas no hemos tenido hasta la actualidad ninguna respuesta. Que se preocupen en tratar de investigar, de ver en realidad quién es Jorfran Alejandro Escobar Falcón, que es un muchacho responsable, trabajador, centrado en todas sus cosas y que todas las metas que se ha trazado en la vida las ha alcanzado. Que bueno, lamentablemente el delito que cometió mi hijo fue haber ingresado a ese país ilegalmente. Yo le pido a mi Dios, no me importa que venga delgado, que venga pelón o que venga peludo. Lo que me importa es que esté vivo y sano. Y que Dios me siga dando la fortaleza, sabiduría, para seguir siendo esa voz fuera de estos barrotes, para seguir luchando por mi hijo. Y que Él sabe que yo nunca lo he abandonado, ni mucho menos Dios, y que todo va a pasar. Él sabe que la primera frase que yo le diría sería: hijo, no dudes nunca del poder de Dios, y que todo va a pasar. Y que yo sé que su peor angustia en ese lugar es pensar en su hija. A él lo debe atormentar cada instante su hija, que aún sigue en Estados Unidos, y mi persona,